que la fe es el pájaro que canta cuando el amanecer todavía está oscuro. Eso quiere decir que todavía no ves el milagro, todavía no ves la respuesta, todavía no ves la solución a tu problema, pero ya estás levantando tus manos y estás dándole la gloria y la honra al único que se la merece. Le estás dando la gloria a Dios. Hay problemas, hay situaciones que enfrentamos todos los días que como que nos sobrepasan, situaciones que uno dice, Dios mío, yo no lo voy a lograr, pero hoy el Señor te recuerda que la fe te ayuda en todas las circunstancias de tu vida. David es una de las figuras más probadas en la Biblia, pero él permaneció fiel a Dios y al igual que él lo hizo, tú y yo hoy podemos hacerlo. Confía en el Señor, está segura, quédate seguro de que Él te va a proteger en esos momentos de turbulencia, en esos momentos donde, como dice aquí, si no fuera por la ayuda del Señor nos hubieran tragado vivos. Hay momentos en los que así nos sentimos, que los problemas como que nos ahogan, que nos exceden, pero tu ayuda está en el nombre del Señor, el creador del cielo y la tierra, porque dice el Salmo 124 y versículo 8, nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Si tienes Biblia, ábrela conmigo, Salmo 124, señala aquí este versículo 8 porque es para ti el día de hoy, una palabra de la cual hoy te puedes apropiar. Y dice, nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Otra versión dice, nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador eterno. Él es tu creador. Por aquí también Linda nos saludan esta mañana, dice, ¿cómo podemos aumentar nuestra fe? Pues le tengo una noticia. Los momentos difíciles, los momentos de enfermedad, los momentos de problemas con nuestros hijos, con nuestra pareja, son la oportunidad de Dios para que nuestra fe como un músculo crezca y se fortalezca. Es ahí en los momentos de crisis donde podemos aprender a depender de Dios y donde nuestra fe se hace firme, donde nuestra fe comienza a crecer. Así que ese es el tema de hoy, los tres aspectos de la fe, y el primero es que la fe es esa confianza que podemos poner en el Señor cuando estamos bajo ataque. Vamos a orar y digámosle, Señor, ayúdame. ¿En qué necesitas hoy que Dios te ayude? Quizás has estado de pronto atravesando un momento de incertidumbre, tal vez un momento como muchos de nuestros hermanos inmigrantes en los Estados Unidos, que viven esas angustias, esos temores, pues vamos a depender de Dios. Muy buenos días, Ingrid, que nos saluda desde Guapaca, qué alegría, en Wisconsin, un abrazo para todos allá. Este tema de hoy está increíble y yo saludándolos desde Managua, en Nicaragua, en este paisaje tan hermoso. Ahorita les mostré ahí un poquito, al final antes de irme les vuelvo a enseñar para los que llegaron tarde. Y tú, que estás aquí por primera vez, que estabas ahí scrolleando en el celular y te encontraste con este mensaje, recuerda que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Dios. Si te puedes quedar unos instantes aquí, vas a ver cómo el Señor puede hablar a lo profundo de tu corazón, porque lo segundo que vamos a ver de la fe se encuentra en Hebreos capítulo 11. Este es el capítulo de los héroes de la fe, o es una galería de hombres y mujeres que le obedecieron a Dios. Ayer hablamos un poquito de esa fe, les hablé de Abraham, les hablé de Enoc, les hablé de Noé, cómo caminó con Dios, pero Enoc fue un hombre tan fiel al Señor que Dios se lo llevó. Imagínate, caminó con Dios de una manera tan impactante, pero hoy vamos a hablar de la fe como elección de perseverancia y expectativa. La fe como elección de perseverancia y expectativa. Y es que en Hebreos 11, en los siguientes versículos, que son los del 17 en adelante, nos habla de Abraham, nos habla de Isaac, nos habla de Jacob, nos habla de José, pero llegando al versículo 23, nos habla de la fe de Moisés. Se los voy a leer. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Por la fe, Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo al edicto del rey. Versículo 24. Por la fe, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón, porque dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo propio por causa del Mesías era la mayor riqueza que todos los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tener miedo a la ira del rey.
porque se mantuvo con la mirada puesta en Dios, se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por ahí tenemos varias personas conectadas. Ahí estoy esperando un momentico que pase el camión. Ya les conté que estoy en un lugar espectacular aquí en Managua, Nicaragua. Para todos los que viven por acá o están en Ocotal, en Estelí, hemos venido con un grupo de hombres y mujeres de fe para traer una palabra de esperanza, para orar, para traer sanidad interior, liberación. Es un privilegio muy grande que Dios nos concede, pero no dejo de conectarme con ustedes. Ese es mi compromiso de fe y justamente el tema de hoy que está tan impresionante, los tres aspectos de la fe. Y ahorita que llegamos a la vida de Moisés, yo creo que todos los que estamos aquí conectados alguna vez en Semana Santa o en alguna época de nuestra vida hemos visto la película de Moisés. Y hoy en este capítulo dice el versículo 27, Hebreos 11:27, hablando de Moisés: por la fe salió de Egipto sin temerle a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a Israel. Por la fe el pueblo cruzó el mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo de Dios 7 veces alrededor de ella. Estos versículos nos recuerdan la vida del patriarca más grande que tuvo Israel, el hombre más admirado, el hombre más respetado para los hebreos, para ese pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque fue aquel que fue rescatado de las aguas. Imagínate que Moisés significa justamente eso, rescatado de las aguas. Fue un bebé que fue preservado. Cada que van a ser una persona importante, un libertador, una niña, un niño de fe, siempre hay obstáculos. Imagínate el miedo que pudo haber sentido esta madre de saber que había un edicto del faraón, el cual decía que todo hijo varón que naciera debía ser arrojado a las aguas del río Nilo, que debía morir. Pero en medio de ese edicto hubo una mujer que no temió la ira del rey. Ella, su esposo, su otra hija y su otro hijo llamado Aarón y su otra hija llamada Miriam fueron y tomaron al bebé, lo pusieron en una arquilla y lo llevaron a las aguas. Fue ahí cuando la princesa, la hija del faraón, estaba tomando un baño y lo vio, y al abrir esa arquilla, esa canastica, dijo: este es un niño de los hebreos. Lo tomó y dijo: ahora va a ser mi hijo. Dios en su divina providencia había preparado que la misma madre lo cuidara. Fue así como sus primeros años de vida los vivió con los hebreos. Cuando ya estaba más grandecito, se fue a vivir al palacio, donde disfrutó de todos los placeres, de las mejores comidas, de toda la preparación que puede tener un egipcio. Pero cuando ya estuvo grande, al darse cuenta que él era alguien que tenía un propósito, un llamado de Dios para ser el libertador, y después de haber cometido un terrible error, se fue como fugitivo. Andando por allá, por las tierras de Madián, se encontró con una familia de fe. Ahí encontró a Séfora, quien se convirtió también en su esposa. Pasado el tiempo, decidió regresar a Egipto por mandato del Señor. Cuando él regresa, él estaba aferrado al Dios invisible. Recordemos que nosotros los humanos, para poder creer, a veces tenemos que ver, pero la fe es todo lo contrario. La fe es ver el milagro con los ojos espirituales. Los ojos naturales te pueden decir: mi hijo está enfermo. Los ojos naturales te pueden decir: este problema no tiene solución, esos documentos son imposibles. Pero los ojos de la fe te pueden hacer creer que para Dios no hay milagro imposible, para Dios no hay situación imposible de resolver. Y este aspecto de la fe hoy puede levantarte y puede animarte para que una vez más le creas al Señor. Pon tu mirada solamente en Él. Los egipcios tenían dioses, ellos tenían altares, tenían imágenes de metal, de madera, de bronce, que habían construido con sus propias manos. Ellos le rendían culto a un río Nilo, que para ellos representaba la vida. Ellos le rendían culto a las diferentes divinidades como animales. Por ejemplo, las ranas eran un dios para ellos. Pero cuando el Señor viene y a través de Moisés va a rescatar a su pueblo, confronta cada una de esas plagas, cada uno de esos dioses, con 10 plagas. La primera plaga fue justamente ese: convertir las aguas del río Nilo, que era su Dios,
en sangre. Luego vinieron los piojos, vinieron las ranas, vinieron úlceras, vinieron tantas cosas y aún así el corazón del faraón se endurecía. Fue hasta el día en que vino la muerte de los primogénitos, cuando Dios obró y el corazón del faraón por fin cedió y dejó salir a los hebreos del pueblo de Egipto. Entonces la fe es una elección entre la perseverancia y la expectativa. ¿Cómo es la fe heroica? Pues Moisés, que fue la figura más grande de la historia de Israel, como les mencioné ahorita, lo que hizo fue rescatar al pueblo de Israel de Egipto, de esa esclavitud, pero también les dio la ley. Y en el pasaje de hoy muestra que Moisés era sobre todas las cosas un hombre de fe. Como hemos visto, la palabra fe tiene varios significados y describe una relación íntima, personal con Dios. El pasaje de hoy nos deja ver claramente esto, que la fe es una elección. Moisés era un niño de lo común, pero se crió en la casa real egipcia y recibió una educación y una formación de primera clase, pero aún así decidió renunciar a todo ello. Moisés tuvo una gran ventaja y era la fe de sus padres. La hija del faraón le dio a Moisés un trabajo especial y tuvo esa obligación de criarlo porque lo adoptó como su hijo. Sin embargo, en última instancia, Moisés, al igual que todos nosotros, necesitaba hacer una elección. ¿Cuál es tu elección de hoy? ¿Será que vas a decidir llevar una vida común y corriente o vas a decidir la vida de fe? Y esa no es una vida de pronto tan fácil, pero vale la pena porque al final verás la recompensa. Dice el versículo 25, eligió disfrutar de la presencia de Dios, que disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Versículo 25 dice, sin embargo, esa elección significaba ser maltratado con el pueblo de Dios. Moisés escogió ser identificado con un grupo de personas que era visto con desprecio por los egipcios que tenían una educación diferente. Ellos se creían superiores. El pueblo de Dios era simplemente un pueblo esclavo, un pueblo que estaba padeciendo, un pueblo que era subyugado. Yo siempre les recomiendo acá esa serie que se llama Moisés y los 10 mandamientos, porque aunque claro, es una serie y le ponen ahí el toque de drama y el toque novelesco, pero conserva la esencia y como que lo traslada a uno a esos momentos que ellos vivieron, a uno imaginarse a Moisés en el palacio, a uno imaginarse cómo era esa decisión tan difícil y claro, ahí le ponen que no, que él era pues como se había criado con Ramsés, que era el otro hijo del faraón, que eran como hermanos y que cosas que pues no son bíblicas, no están ahí, el pasaje no las dice. Pero lo que yo les digo es que cuando uno, en lugar de ponerse a ver, no sé, series que el cartel del mal, que el cartel de los sapos, que las muñecas de la mafia, en lugar de ver uno esas cosas que pronto no le edifican y le aportan tanto, sino ponerse a ver cosas que tienen su origen bíblico, su origen espiritual, pues la fe comienza a crecer y la única forma de elegir fe es estar empapados de ella. ¿Y cómo nos empapamos de ella? Pues leyendo la palabra, orando cada día. Por eso tú que estás aquí conectado en esta mañana estás tomando una lección de fe. Podrías estar ahí scrolleando en tu celular, en el iPad, no sé, y mirando otro tipo de contenido que no necesariamente pues es pecado o es malo, pero que no te aporta, porque lo que no te edifica pues te va restando, lo que no te suma te resta, lo que no te multiplica te divide, así de sencillo. Entonces la lección de fe comienza cada día de esta manera, una lección cada mañana. Segundo, la fe como perseverancia. Moisés salió de Egipto 2 veces. La primera vez huyó como un criminal después de matar a un egipcio, pero la segunda vez salió como el libertador del pueblo de Dios, se mantuvo firme, dice el versículo 27, como viendo al invisible. ¿Tienen ahí su Biblia? Ábranla conmigo, Hebreos 11:27. Dice de esta manera, hablando de Moisés. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Otra vez, los egipcios necesitaban un Dios de metal, de madera, un Dios a quien tocar, a quien ver, pero los hebreos tenían un Dios que era el Dios invisible y para ellos se necesita fe. Ayer yo les leí el versículo 6 de aquí de Hebreos 11, donde la palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que
le buscan. O sea, tú tienes que creer en tu corazón que estás hablando con un Dios vivo, que estás orando y que Él te está escuchando, porque es más fácil tener una imagen o inclinarnos hacia un ídolo, pues porque lo podemos ver, lo podemos tocar, y a veces con Dios queremos hacer eso, y no, la fe es justamente eso, que aunque tú no lo puedas ver, lo puedes sentir, que aunque tú no lo puedas ver, le puedes creer, y esa es una lección que hoy tú tienes que tomar y ser perseverante. Pero también la fe es una expectación. Miren lo que dijo Rick Warren en una conferencia de liderazgo, cuando alguien le preguntó, ¿por qué crees que Dios te usa? Y él dijo, porque yo espero que Él me use. Alguien le dijo, ¿por qué Dios te usa de esa manera tan poderosa? Recordemos que Rick Warren es el escritor de Una vida con propósito, de ese libro que se llama Una iglesia con propósito, un hombre muy usado por Dios, lo cual no le ha impedido pasar por situaciones duras. Tuvo un hijo que pasaba por situaciones emocionales tan fuertes que llegó a quitarse su vida, pero aún así Rick Warren sigue siendo un hombre de fe, un hombre que en nuestros tiempos es alguien modelo, y cuando él fue a predicar a una conferencia muy grande, alguien le dijo, ¿cómo haces para que Dios te use? Y su respuesta fue, es que yo espero que Él me use. ¿Cuál es tu expectación? Si tú esperas lo mejor va a venir, pero si tú te la pasas todo el día negativo, ay puede que sí, ay puede que no, ay nos van a multar, ay nos van a parar, eso va a llegar. Recordemos lo que dijo Job, el mal que temía me ha sobrevenido. Así que, ¿qué estás esperando el día de hoy? ¿Estás esperando con fe tu promesa? ¿Estás creyéndole a Dios o estás creyéndole a las circunstancias? Esa es una buena pregunta para ir cerrando el devocional del día de hoy. Dios tiene el mejor plan para nosotros, porque dice el versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Versículo 40, Hebreos 11:40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, todo Hebreos 11 nos habla de hombres y mujeres increíbles que le creyeron a Dios, pero concluye el versículo 39 diciendo, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, muchos no alcanzaron lo prometido, pero Dios proveyó algo mejor para ti y para mí, para Elizabeth, para Patti, para Gina, para Saraí, para ti. Pon ahí tu nombre y créeselo a Dios con todo tu corazón. Lo que nos dice el autor del devocional es que Dios está diciendo que tú y yo estamos aún en una posición mejor que la de Abraham, que la de Moisés, que la de Josué, que la de Sansón, que todos los demás que mencionamos aquí, porque dice, aunque no obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de las promesas, mientras que solo pudieron esperar algo mejor. Tú vives en la era del Espíritu Santo, has recibido esta revelación mucho mejor y completa. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así que oremos y digámosle, Señor, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a perseverar, a tener una fe expectante, una fe creyendo que tú me vas a sanar, una fe creyendo que tú vas a operar milagros inusuales. Tú no dependes del trabajo, tú no dependes del empleo de tu esposo, de los ingresos de tu papá, de lo que te mandan de Estados Unidos. Tú no dependes de lo que tú hiciste porque vas a tener una pensión y un buen retiro. No, tú y yo dependemos de Dios. Esta semana alguien me decía, Andrea, en su edad adulta, ¿qué va a hacer? ¿Usted se va a regresar a Colombia? ¿Dónde se va a ir a vivir? Porque alguien pues puede vivir en Estados Unidos y conseguir para el diario, hasta tener una casa, pero ya en el momento de retirarse nadie vive con $800, porque aunque su casa sea propia, los impuestos de la casa son 400, la comida, más el celular, más el vehículo, más el impuesto del carro, más el seguro del carro. Nadie vive con eso, le toca irse a otro lado. De hecho, hasta los mismos norteamericanos compran casas en Hispanoamérica y se van porque no pueden vivir con ese poquito. Y yo le decía, bueno, pues yo no sé, yo creo que cuando sea mi hora de retirarme el Señor ya regresó o no sé qué va a pasar, pero mi expectación no está en eso, porque si yo vivo pensando en que hoy no, el futuro va a ser terrible, aquí no hay cómo vivir, pues así va a ser, no va a haber cómo vivir. Mi fe está en el Señor, porque la palabra de Dios hoy nos recuerda que sin fe es imposible agradarlo. Tú quieres agradar a Dios, tu fe es la que te puede hacer mantener firme. Por eso hoy que llegamos a este día de la lectura de la Biblia en un año, tenemos esos 3 aspectos claves de la fe. Imagínense, ya hoy es el día 317 de este 2025, ya nos quedan
muy poquitos días para finalizar este año. Ya hoy es 12 de noviembre, ya se nos acaba este mes, que entre otras cosas es mi mes favorito porque es el mes de acción de gracias, pero también es el mes de mi happy birthday. Los invitamos a hacer un devocional virtual ese día. Me va a caer martes, pero yo me voy a conectar para cantarme el cumpleaños con ustedes, mis primeros 47. Y les digo esto porque, ¿cuál es nuestra expectativa para acabar el año? O sea, nos quedan estos poquitos días de noviembre, nos queda un mes de diciembre, ay, terminémoslo con fe, terminémoslo así como estos hombres y mujeres de Dios y como Moisés, que le creyó al Señor, finalmente llegaron a la tierra prometida. Al principio yo les leía de cómo por la fe cruzaron el Mar Rojo y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, quedaron allá sepultados. Les leí de cómo por la fe, cuando fueron a entrar a Jericó, a pesar de que habían gigantes, ellos cantaron, ellos marcharon y dieron 7 vueltas y las murallas se cayeron. Como por la fe, aún antes de eso, Moisés mandó los 2 espías y hubo 10 que vieron gigantes, dijeron, no, es que nos van a hartar, nos van a tragar, ellos son como langostas. Hubo 2 que no vieron así, porque siempre son más poquitos los que tienen fe. Es más fácil desanimarnos. O sea, de esos 12, 10 dijeron, no, esa tierra sí es muy linda, fluye leche y miel, pero no, allá hay gigantes, los descendientes del gigante Anak nos van a tragar. Nosotros éramos como langostas y así nos veían ellos. O sea, la fe de ellos era tan poquita que los hacía verse como una langosta, pero hubo 2 que no se vieron así. Esos 2 fueron Josué y Caleb. Hoy tu fe, la que los hacía verse como una langosta, pero hubo 2 que no se vieron así. Esos 2 fueron Josué y Caleb. Hoy tu fe puede ser como la fe de Josué y Caleb. Tal vez estás viendo gigantes, estás viendo problemas, pero el Señor te recuerda que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Termina este año en fe, termina este año en victoria, ten tus expectativas altas, que lo que no ocurrió en enero, febrero, marzo, abril, en la primera temporada del 2025 puede ocurrir hoy. Para Dios no hay imposibles, solamente ten esas expectativas altas y síguele creyendo a Dios. Recuerda, no es para qué, no es por qué, sino con quién tú estás. Y tú estás con el Dios de lo imposible, el Dios de los hebreos, el Dios invisible del cual se burlaban los egipcios y que los sacó con mano poderosa, está contigo hoy. Ahí donde tú estás, solamente cierra tus ojos. Vamos a hacer juntos esta oración. Pon tu mirada en el Señor. Lo que no pueden ver tus ojos naturales, tus ojos espirituales hoy lo verán. Hoy yo estoy conectada aquí por la fe, estoy conectada aquí por ti, mujer, por ti, varón. Estoy conectada aquí para recordarte que la fe vence lo imposible. Cierra tus ojos y dile, Señor, aquí estoy. Si gustas, puedes poner tus manos como quien va a recibir y recibe ese milagro en tu corazón. Si aún no le has entregado tu vida a Jesucristo, hoy Él está tocando a la puerta de tu corazón diciéndote, dame, hija mía, tu corazón, dame, hijo mío, tu corazón y yo te daré la vida eterna. Quizá al finalizar este devocional no vas a tener resuelta tu situación económica, tu situación con ese hijo, quizá al terminar este devocional todavía sientas esa aflicción en tu alma, pero tú puedes tomar hoy una decisión, tú puedes elegir fe o puedes elegir duda, puedes elegir fe o puedes elegir desánimo, puedes elegir fe o puedes elegir perseverar. Si tú eliges perseverar, levanta tus manos y dile, aquí estoy, Señor, te entrego mi vida, te entrego esta situación que no ha sido fácil de sobrellevar, pero así como Moisés eligió obedecerte a ti, creerte a ti, yo también elijo creerte a ti, no a las circunstancias. Te rindo mi vida, te rindo mi corazón de antemano, dándote las gracias, porque aunque yo no pueda ver, yo sé que tú estás obrando. Yo te quiero agradar, Dios. Ahí donde tú estás, dile, Señor, yo te quiero agradar con mi fe. Así como Moisés renunció a tantas cosas, yo quiero renunciar a lo que me impide caminar la vida del Espíritu y entregarte todo lo que soy, todo lo que hago y todo lo que tengo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ponemos todas esas peticiones en tus manos, Señor. Oramos por Kelly, que ha estado un poco enferma, Señor. Oramos por Lina, que es una mujer de 33, 32 años. Dice, soy mamá, soy esposa y soy nueva en la fe. Señor, fortalécela cada día más y que Lina te pueda conocer. Bendice, Señor, a Blanquita y a toda su familia que está aquí conectada desde Ocotal, en Nicaragua. Bendice a su tío, a su tía, a su sobrino, Señor, que ellos te puedan
puedan conocer, que ellos se fortalezcan en ti. Hoy declaramos sanidad para Kelly María, que sus riñones sean completamente sanos. Padre, mira cada petición que se está presentando aquí. Oramos, Señor, por Eunice, que la han dejado con una deuda, ya se siente que no puede más, pero tú la puedes fortalecer. Cubrimos, Señor, a la pastora Betty Arredondo allá en Medellín, Colombia, y oramos que su garganta, su boca sea sana, que toda llaga se vaya, que ella pueda alimentarse bien y pueda recuperar sus energías, el peso, la salud, y que pueda predicar una vez más tu palabra. Oramos, Señor, por Blanca del Oquendo allá en Medellín, creyendo que esa retina se sana. Oramos por el hermano David, que tú lo sanes, Señor. Sabemos que no es fácil lo que le ocurrió allá en Carolina del Sur. Fortalécelo a él, fortalece a nuestra hermana Maricel, fortalece, Señor, a Samuel, Padre, y que hoy sea un día de victoria, que el hermano Samuel pueda declarar que tú has hecho una vez más la obra en él. Oramos por Ebolet, que está desaparecida, Señor, que la traigas de regreso a casa y que te glorifiques, como lo dice aquí Saraí. Ponemos en tus manos, Señor, todas esas peticiones. Oramos por el hermano Héctor, donde quiera que él se encuentre, que tú, Dios, lo traigas de regreso. Oramos con fe, Señor, por Marixa Pedraza, para que su placenta se ubique de una manera correcta y que su bebecito pueda estar bien. Cubrimos, Dios, la salud de todos los que están aquí. Oramos por los niños, los jóvenes, los adolescentes, por los que están en un hospital, en una unidad de cuidados intensivos. Oramos por los que están en la cárcel. Oramos por los que están con un diagnóstico de cáncer, de enfermedades autoinmunes. Oramos, Señor, por el lupus, Señor. Oramos por el esposo de María Milagros, Yarleque, para que te conozca como tú, a ti, Señor, como Salvador. Oramos por Gabriel, que está perdido en la montaña, Señor, en el Ecuador, que lo encuentren, por favor, Señor. Oramos dándote la gloria, Padre, que resuciten los riñones de Marisol por sanidad completa, Señor, en todo su ser, en todo su cuerpo. Cubrimos a Jesús Adrián Angulo allá en Cali, Colombia. Bendecimos al pastor Jorge Eliezer, a la pastora Adela, que tú les fortalezcas, que tú los levantes. Oramos por Ashley, por Yalexi, Señor, que tiene bronquitis, que tú les sanes, que fortalezcas su sistema inmunológico. Oramos, Señor, por Doris Ricaldi, Padre, que te glorifiques, como dices aquí en Fe, Brillos Beauty, que Señor se glorifique de una manera especial. Oramos por Pablo, que hoy tiene esa cita en la embajada de Israel, que tú vayas delante de él como poderoso gigante, que sea tu gracia, tu favor, y que él salga de ahí con buenas noticias, que él pueda definir aún cosas de su futuro. Oramos por la situación de cada inmigrante allá en Memphis, como dice aquí Esperanza Quiñones. Señor, todas estas peticiones las dejamos en tus manos. Oramos por esos niños que están en un instituto colombiano de bienestar familiar, por esos niños que están en casas foster, por esos niños, Señor, que se los han llevado y no han podido definir su situación. Obra en ellos, los que ya van a cumplir 18 años y nadie los quiere adoptar, que seas tú su papá, que seas tú su mamá, que seas tú todo lo que ellos necesitan. Oramos por nuestras autoridades, oramos por el gobierno de los Estados Unidos, oramos por todos aquellos que se han quedado sin TPS, sin un asilo, que tú extiendas tu mano de amor, que los libres en el momento difícil. Oramos, amado Señor, por todos los que hoy necesitan ver ese milagro y ser libres de ese centro de detención migratoria. Dale, Señor, gracia con los oficiales de ICE, con los oficiales de asilo, con los abogados, Dios, que ellos puedan operar de manera correcta. Bendecimos los que tienen esos procesos y que han creído por la fe, porque no es con los ojos naturales que vemos los milagros, sino con los ojos de la fe, como hoy tú nos has enseñado. Te amamos, te glorificamos, dejamos, Señor, este momento en tus manos. Oramos por todos nuestros hermanos que van a ir a ese encuentro allá en Ocotal. Edificamos, dejamos, Señor, este momento en tus manos. Oramos por todos nuestros hermanos que van a ir a ese encuentro allá en Ocotal, en la iglesia Comunidad de Gracia que se está levantando, y que seas tú trayendo con bien a los otros hermanos que vienen para predicar tu palabra, que tomes el control, Señor, que quites toda carga, toda ansiedad, toda preocupación, y que hoy sea el mejor día de nuestras vidas porque lo vivimos contigo. Recibe toda la gloria, toda la alabanza, y manda ángeles alrededor de cada uno de mis hermanos que están aquí, de sus hijos, de su familia. Protégeles de todo accidente, líbralos de la muerte, que si resbalan se levanten, y que una vez más, Señor, tu nombre sea glorificado en cada uno de los que están aquí conectados, en sus familias y en todos sus trabajos, en sus estudios, que donde vayan, Señor, tu favor les acompañe. Para
para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Hemos orado con fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Dios les bendiga. Un abrazo grandototote. Que el Señor continúe derramando de su presencia sobrenatural y que hoy podamos elegir fe, que hoy podamos mantenernos firmes como viendo al invisible. Les mando un abrazo grande. Con la ayuda del Señor nos vemos nuevamente por acá para seguir llevando las buenas nuevas de fe. El único favor que les pido es regálenme un me gusta, porfa. Yo les publico ahorita el devocional en YouTube, Facebook, Instagram, y ustedes lo único que tienen que hacer es comentar, mandárselo a alguien. Por ejemplo, en YouTube es perfecto porque hay gente que no tiene ni Facebook, ni Instagram, ni TikTok, pero para YouTube no hay necesidad de tener ninguna plataforma, entonces ustedes solo van y lo comparten. Búsquenme como Andrea Camelo ahí en YouTube. Ustedes pueden ir por mi canal, también en Comunidad de Gracia Katie en YouTube tenemos prédicas increíbles. La semana pasada fue padres que oran por sus hijos, por ahí les dejé un reel, vayan y escriban alguna cosita, pero también este domingo fue hijos que oran por sus padres. El pastor Federico Kendo, el mejor pastor del mundo, mi esposo, él nos predicó una palabra que se llama hijos que oran por sus padres. Nos habló de perdón, nos habló de cómo resarcir aún ese daño, nos contó de su testimonio y yo sé que esa palabra les va a edificar. Pronto va a estar ahí en nuestro canal, ustedes solo van y miran ese mensaje, se lo mandan a alguien y yo sé que va a edificar poderosamente sus vidas. Es contenido gratuito, pero de alto valor, porque tiene fe y porque tiene la esencia de la palabra de Dios. Así que un abrazo grandote, nos vemos pronto. Yo me despido más que circo pobre.